Buenas a todos, comenzamos el módulo de formación de computación cuántica, una tecnología emergente que seguramente habréis escuchado mucho, pero quizás no lo conocéis. Vamos a partir de un nivel bajo, de un nivel de preuniversitario, con unas matemáticas de bachillerato, para poder entender los fundamentos de la mecánica cuántica y posteriormente la computación cuántica. He preparado una introducción visual para que entendamos cuáles son los principios fundamentales de la mecánica cuántica y cuál puede ser el impacto computacional. ¿Esto para qué va a servir? ¿Qué va a revolucionar? ¿Cuáles van a ser los hitos? ¿Qué es lo que va a ser capaz de lograr la computación cuántica? Vamos a verlo poco a poco. Lo primero que nos llama la atención de la computación cuántica es que elimina el factor del determinismo. No todo está preestablecido. El universo es probabilístico. En física clásica o en la vida, tú si tienes una pelota o tienes un cañón y disparas una bala, vas a saber cuál es la trayectoria. Esta es predecible. Va a pasar el tiempo y tú vas a saber en todo momento dónde está tu pelota de tenis si tienes una raqueta y la golpeas. Esto se creía que toda la física estaba resuelta de esta forma. Conoces las fuerzas, puedes calcular la posición. Pero en física cuántica esto no es así. No existe una ecuación que te permite saber al 100% dónde se va a encontrar una partícula. La física cuántica es la teoría más precisa y exacta que existe y engloba todo, pero en particular sus efectos se ven cuando vamos a escalas muy pequeñas, a las escalas de los átomos, electrones, partículas. Richard Feynman, un gran físico del siglo XX, premio Nobel, tiene una frase muy famosa que a mí me gusta mucho y nos dice que nadie entiende la mecánica cuántica. Yo creo que él sí que la entendía, pero bueno. Entonces, tenemos que ver que en el mundo clásico tenemos determinismo, sabemos cómo se mueven las cosas, y en la mecánica cuántica tenemos las probabilidades. Por ejemplo, en esta imagen vemos el orbital del átomo de hidrógeno, es decir, un protón y un electrón. ¿Dónde se encuentra el electrón en ese momento? No te lo podemos decir, podemos darte la probabilidad. La regla de oro. La naturaleza se describe con funciones de onda. La función de onda lo tenemos que ver como una especie de onda, como las olas del mar, que impregna el espacio. Y el cuadrado, es decir, elevar al cuadrado esta función de onda, nos da la probabilidad de ver dónde se encuentra esa partícula cuando nosotros la medimos. Alguna vez habréis oído sobre la dualidad onda-partícula, y es que todo cuerpo, incluso nosotros, una pelota de tenis, un electrón, es una onda y una partícula a la vez. Esto es lo que se conoce como la dualidad onda-partícula, y no hay distinción. Depende de cómo observemos, vamos a ver que este cuerpo, este sistema cuántico, se puede comportar de ambas formas. Los electrones, o los fotones, que es la partícula de la luz, se propagan como ondas, porque sufren fenómenos que las ondas tienen, como la difracción o las interferencias, pero también se detectan como partículas, y esto lo descubrió Einstein y recibió el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. Esto fue propuesto, la dualidad onda-partícula, por de Broglie. Y es el fundamento en el que se basa el microscopio electrónico, que nos permite ver a distancias muy pequeñas, a través de la difracción de electrones. Entonces, otro principio que habréis oído hablar de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y es muy curioso. Y es que nos dice, tenemos en esta inecuación de aquí, que principalmente lo que nos quiere decir es que no podemos conocer con total precisión la posición y el momento de una partícula o de un sistema cuántico. El momento está relacionado con la velocidad de esta partícula. Es decir, si sabemos muy bien dónde se encuentra una partícula, va a haber una incertidumbre muy grande en su velocidad y viceversa. Yo si mido con mucha precisión la velocidad o el momento, para ser exactos, de una partícula, no voy a saber dónde se encuentra. Y es a lo que se refiere esta inecuación. Una inecuación es una desigualdad. Nos dice que el producto entre la incertidumbre de la posición y el momento tiene que ser mayor o igual que h barra medios. H barra es una constante, es la constante de Planck reducida. La constante de Planck entre 2pi. Es un número muy pequeño. Y lo podemos entender como una especie de balanza. Si sabemos mucho de una cantidad, vamos a no saber de la otra casi nada. Y viceversa. Y esto es porque nuestros instrumentos son ineficientes y no somos lo suficientemente inteligentes o no tenemos la suficiente precisión como para conocer algo. No, esto es un límite de la naturaleza intrínseco. Son variables conjugadas que no podemos conocer con total exactitud. No es un fallo de la medición, es una
propiedad intrínseca de la naturaleza y de la energía. Hay un principio de incertidumbre de Heisenberg que relaciona también el desconocimiento de la energía y el tiempo, y es lo que nos permite ver lo que se conocen como partículas virtuales, que son partículas que nacen y se mueren en instantes muy pequeños de tiempo. Luego habréis oído hablar seguramente sobre el gato de Rödinger que está vivo y muerto a la vez. Y esto es un fenómeno de la mecánica cuántica que se conoce como superposición. Esto que vemos aquí es un ket, que es una especie de vector, lo vamos a ver en profundidad en nuestro curso. Esta letra es psi, que representa la función de onda, lo que habíamos hablado de una onda que impregna todo y su cuadrado nos da la probabilidad. Y lo que vemos es que en mecánica cuántica existe algo más allá de lo binario. Un sistema cuántico puede existir en varios estados a la vez, como el gato de Rödinger, puede estar vivo o muerto. Esto en matemáticas o en álgebra se dice que es una combinación lineal. Imaginemos que el estado 0 es estar vivo y el estado 1 es estar muerto. Pues nuestro sistema, nuestra partícula, nuestro qubit, se encuentra en una superposición, una combinación lineal de estos estados. Por ejemplo, está en 0 y en 1. Y alfa y beta representan los números complejos y su cuadrado nos da la probabilidad de que esté vivo o muerto, o esté el qubit en 0 y en 1. Cuando medimos, tenemos lo que se conoce como colapso de la función de onda. Al medir, forzamos el sistema a elegir un estado definitivo. Esta superposición podemos entenderlo como la memoria RAM del universo. Y aquí es donde va a surgir la magia de la computación cuántica. Nos va a permitir almacenar información de forma exponencial y podemos tener un procesamiento en paralelo. Es muy interesante y es una de las propiedades fundamentales de por qué la computación cuántica puede ser más útil en algunos casos que la computación clásica. El entrelazamiento cuántico es otra propiedad increíble de la mecánica cuántica y nos da las puertas a lo que hemos oído mucho de la teleportación cuántica. Cómo podemos trasladarnos de un sitio a otro a una velocidad mayor que la luz. Y esto lo descubrieron Einstein, Podolsky y Rosen y lo llamaron conexión fantasmal. Y es que existen ciertas partículas, las que están entrelazadas, que tienen una especie de conexión. Es decir, medir una partícula en un punto afecta directamente a la medición de otra partícula en otro punto. Y estas partículas pueden estar separadas toda la distancia que nosotros queramos, millones de kilómetros. Pero entonces, ¿cómo puede ser que medir una partícula, el sistema de esta partícula en un sitio tan alejado afecte a otra? Si la velocidad a la que podemos propagar algo, el límite es la velocidad de la luz. Estamos rompiendo lo que se conoce como la localidad de la relatividad de Einstein. Y esto no le gustaba nada a Einstein. Lo denominó no localidad y acción fantasmal. Pero justamente intentando derrotar a la cuántica, Einstein lo que hizo fue confirmarla. Y es que esto es así. Dos partículas están entrelazadas, medir una afecta instantáneamente a la otra. Si una partícula la mides arriba, la otra va a estar abajo. Esto es lo que se conoce como entrelazamiento. Y también es lo que he denominado bus de datos de la computación cuántica y va a tener muchas aplicaciones que vamos a ir viendo a lo largo de la formación. El efecto túnel es otra propiedad increíble de la mecánica cuántica, y es que vosotros, si probáis a pegaros golpes contra una pared, probablemente no vais a poder atravesarla, pues en mecánica cuántica sí. Y de hecho, la desintegración alfa, una especie de radioactividad, funciona gracias a este principio, o mucha electrónica funciona también gracias a este principio. Lo veremos. Sabemos que una pelota no atraviesa una pared si no tienes la suficiente energía como para romperla. Pero en cuántica hemos visto que no tenemos que ver las partículas o los sistemas como puntitos o bolas de billar, sino como ondas. Y esta onda puede atravesar con cierta probabilidad la pared y aparecer en el otro lado. Es la base, por ejemplo, del microscopio del efecto túnel para ver átomos y varias aplicaciones más en electrónica. Por ejemplo, el Sol justamente no brillaría si no fuese por el efecto túnel. La fusión de los protones es posible gracias a esto. Y los chips, algunos chips electrónicos, tampoco funcionarían si no fuese por el efecto túnel. Así que la mecánica cuántica tiene aplicaciones, aunque no lo creamos, en nuestro día a día. Vamos a pasar a uno de los fundamentos de la computación cuántica, y es la unidad fundamental. Vamos a pasar del bit al qubit. Seguramente todos
conozcáis lo que es un bit, y es que los ordenadores hacen operaciones con puertas lógicas como AND, OR, a través de bits, que simplemente son ceros y unos, nada más. Con todo eso podemos establecer imágenes, hacer sumas, restas, todo lo que nos imaginamos. Pero en cuántica hemos visto que existe lo que se conoce como el fenómeno de superposición. Y es que ya nos vamos a alejar de los bits y vamos a aprovechar que tenemos la superposición para, en vez de tener solamente un 0 o un 1, un encendido o un apagado, vamos a tener un qubit. Y es que no nos vamos a conformar con tener solamente uno, vamos a tener una superposición. Un estado mezcla en el que tenemos una probabilidad de obtener un 0 o una probabilidad de tener un 1. Podemos también tener un 0 o un 1 exclusivamente, pero vamos a aprovechar este paralelismo para sacar cierta ventaja. Y esto es lo que podemos observar en esta esfera, que vamos a explicar en el módulo de formación en qué consiste, que es la esfera de Bloch. Un qubit es una esfera, no es un interruptor. Puede apuntar a cualquier punto de esta esfera. Y en función de dónde apunte, vamos a poder realizar diferentes algoritmos que nos van a permitir sacar cierta ventaja. Y podemos almacenar mucha información. Es mucho más escalable porque 500 qubits pueden representar más información, más estados de información que todos los átomos que existen en el universo observable. Es una cosa totalmente increíble. Y a raíz de esto surge lo que se conoce como el paralelismo cuántico. Y probablemente habréis oído, o os lo he explicado en algún vídeo, ¿qué es esto? Imaginemos que que tenemos un laberinto, ¿no? Tenemos un laberinto. Un ordenador clásico, para poder resolver o poder llegar a la meta, ¿qué hace? Entro en el laberinto, voy hacia adelante, me choco contra una pared, vuelvo para atrás, voy hacia la izquierda, es el camino correcto, choco contra otra pared, vuelvo para atrás, voy para la derecha y va probando uno a uno todos los caminos. Hoy en día, con las tarjetas gráficas que tenemos de Nvidia, esto lo podemos hacer súper rápido y es una manera muy buena de resolver problemas. Esto es el camino clásico. Pero en cuántica no vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es imaginar, en vez de ir golpeándonos contra todas las paredes, vamos a tirar agua para que fluya por este laberinto. Y de forma simultánea va a recorrer todos los caminos posibles. Y de esta forma un camino va a ser el correcto. Y tenemos una probabilidad elevada de acertar cuál es el camino. Entonces, este es el paralelismo de la computación cuántica. Nos permite recorrer todos los caminos del laberinto a la vez y obtener una respuesta correcta. Es lo que escribo aquí, que la computación clásica prueba de caminos de uno en uno y la computación cuántica explora todos a la vez. Vamos a aprovechar lo que se conoce como interferencias constructivas para manipular las probabilidades para que las respuestas incorrectas, los caminos erróneos, se cancelen y las respuestas correctas se amplifiquen. ¿Esto qué nos va a provocar o qué ventaja nos da? Es que problemas que tardamos en resolver millones de años se reducen a minutos. Y esto vamos a ver que puede ser revolucionario. Otras ventajas de la computación cuántica es en la optimización. Hay algunos problemas intratables. Por ejemplo, imaginad que sois unos repartidores de Amazon y tenéis que recorrer por toda España diferentes casas. No queréis primero estar en Galicia e ir a Sevilla, volver a Barcelona y luego ir a Madrid. Queréis recorrer un camino lógico que os cueste el menor tiempo y la menor distancia posible. ¿Cómo podemos realizar esto? Este problema es un problema que es intratable en la computación clásica si cogemos muchos puntos. No se puede calcular en un tiempo razonable. O, por ejemplo, las proteínas. ¿Cuántas formas tiene de plegarse o en qué orden? Estos problemas son muy difíciles de resolver para superordenadores clásicos. Es lo que se conoce como NP-hard. La solución. Algoritmos cuánticos aproximan estas soluciones con una eficiencia superpolinómica. En vez de ser un problema que crece su complejidad o el tiempo de forma exponencial, hacemos que sea lineal, mucho más suave y fácil de tratar. Algunas aplicaciones reales es, por ejemplo, lo que hemos mencionado para una empresa como Amazon, optimizar la logística global, incluso optimizar carteras de activos, por ejemplo, de acciones, cuánto peso tengo que tener en una acción y en otra para reducir la volatilidad y obtener una buena rentabilidad riesgo. O, por ejemplo, cómo se debe distribuir la red eléctrica para todos los puntos de un país, por ejemplo. Otra de las aplicaciones de la computación cuántica es en medicina o en materiales. Y es que, quieras o no, la naturaleza no es clásica. No vivimos en un mundo clásico, vivimos en un mundo cuántico.
Y es que para entenderla, como decía Richard Feynman, no nos va a servir un ordenador clásico, necesitamos un ordenador cuántico, porque va a ser muy difícil simular todo esto con ordenadores clásicos. No nos daría, no podemos simplemente, necesitamos un ordenador que se comporte de forma análoga como se comporta en la naturaleza. Y esto nos sirve, por ejemplo, para farmacología, descubrir fármacos, hacer simulaciones con estos ordenadores y reducir muchos años de ensayo y error, o incluso el desarrollo de nuevos materiales increíbles, como pueden ser los superconductores. Los superconductores son unos materiales impresionantes, os recomiendo que estudiéis un poco sobre ellos, que si haces circular una corriente eléctrica por ellos, no va a disipar calor. Seguramente, si tenéis una bombilla incandescente, la tocáis y está ardiendo. Y eso es energía que se está perdiendo. Pues en un superconductor esto no ocurre. No pierde nada de energía. Y si tú pones una corriente eléctrica a fluir por un anillo en un superconductor, nunca va a parar de fluir esa corriente. Aunque no tengas una batería. Es increíble. Entonces, bueno, vale, Pablo, esto está muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer con la computación cuántica? Y es que el mayor peligro, y por lo que tantos países, tantos bancos, tantas compañías tecnológicas como Google, IBM, Amazon, Microsoft están invirtiendo en computación cuántica, es por el tema de la criptografía. Y es que es una espada de doble filo, como pongo aquí. Lo primero es la amenaza RSA, y es la amenaza que estableció Shor, un físico brillante que creó un algoritmo, el algoritmo de Shor. Y es que los ordenadores cuánticos pueden factorizar números grandes instantáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Todo número que sea gigante se puede descomponer como factor de dos números primos. Y me preguntarás, Pablo, ¿y a mí qué me importa esto? ¿Qué utilidad tiene? La criptografía mundial en los bancos, en la ciberseguridad, se basa exclusivamente en esto. Y es que factorizar un número gigante en sus factores primos a un ordenador clásico le llevaría millones de años tratar. Pero con este algoritmo de la computación cuántica, el paralelismo, la superposición, el entrelazamiento, podemos romperlo. Y la primera persona o el primer país que tenga este ordenador cuántico va a poder romper la encriptación mundial, el RSA. Entonces tenemos aquí un problema. El problema va a ser la primera persona que consiga esto. ¿Cómo podemos defendernos ante esto? Pues con la seguridad QKD, Quantum Key Distribution, la distribución de claves cuánticas. Es otro tema de, yo si te envío un mensaje a ti, por WhatsApp o por correo, una persona de por medio puede ver ese mensaje, cogerlo y filtrarlo. Esto con un mensaje de WhatsApp quizás no es tan relevante, pero si es una transferencia bancaria, sí hay un problema, por ejemplo. Entonces, la distribución de claves cuánticas utiliza los principios de la mecánica cuántica de que observar algo altera su estado para poder enviar un cifrado a una persona. Yo si soy Alice y le quiero enviar un cifrado a Bob, yo puedo enviar un mensaje encriptado que nadie entienda y solo se puede descifrar con esta llave. La QKD, la distribución de claves cuánticas, lo que nos permite es transmitir este mensaje y estar seguros de que nadie va a poder entenderlo, porque solo ella y yo tenemos esta clave. Si un espía intenta observarlo, altera el estado cuántico de este cifrado, por lo que revela que ha sido hackeado y ya no nos sirve, tenemos que buscar otra vía de comunicación. Es físicamente inhackeable y tenemos una carrera entre la criptografía y la computación cuántica. Una crece, pues otra es más vulnerable, entonces tienen que estar equilibradas para que tengamos un equilibrio. Y esto no es solo teoría. En este mapa de la geopolítica cuántica vemos que Estados Unidos tiene una inversión fuertísima de 810 millones aproximadamente y creciendo en inversión pública para crear un sistema fuerte. Empresas como Google están muy metidas en esto y van en serio. Porque está compitiendo principalmente contra China, que tiene el liderazgo en comunicaciones cuánticas. En particular, estos cifrados los envía con satélites. Es un tema fascinante. Y Europa, queda un poco rezagada, pero también está invirtiendo bastante fuerte. De hecho, Galicia, o España en general, va bastante bien. Es una carrera global, por lo que se conoce como la supremacía cuántica, que es la clave para la seguridad nacional. Y hay muchos sectores estratégicos, tanto la defensa, los gobiernos, como inteligencia artificial, como en temas finanzas, química. Esto va en serio. El desafío, ¿cuál es? ¿Por qué no tenemos ya un ordenador cuántico que funcione? Es que los qubits son muy frágiles. Hemos visto que observar algo o perturbar algo
hace que colapse nuestro sistema. El calor, la radiación o vibraciones causan lo que se conoce como decoherencia y hacen que estos qubits ya no funcionen. Entonces son muy frágiles. Si veis un ordenador cuántico, está colgado del techo porque así disminuyes el ruido del suelo, vibraciones, y tienen que estar además muy fríos. El reto de ingeniería, crear qubits lógicos que son estables mediante la corrección de errores. Ahora mismo estamos en la era NISQ, que se conoce como Noise Intermediate Scale Quantum. Vivimos en la era de dispositivos cuánticos ruidosos, de escala intermedia, pero en los últimos años el avance ha sido increíble y ya tenemos varios qubits lógicos. Para tener un qubit lógico necesitamos varios qubits físicos por los errores y el ruido, pero la disciplina de la corrección cuántica de errores está creciendo mucho y es un campo fascinante. La conclusión, vamos hacia una nueva era. De hecho, varias acciones de varias empresas relacionadas con la computación cuántica, Rigetti, IonQ, D-Wave, incluso IBM, Microsoft y Google, que también están invirtiendo mucho, dicen que esto va a cambiar. No sabemos en cuánto tiempo, si en 5, 10, 30 años, no lo sabemos, pero sabemos que va a llegar y el primero que llegue va a ser el ganador. Entonces, a modo de resumen, la realidad es probabilística, no es determinista. Nos tenemos que olvidar de tiros parabólicos o movimientos rectilíneos, no. Aquí hay probabilidades. Y nos vamos a aprovechar de la superposición y el entrelazamiento para tener un cálculo, un paralelismo masivo. Con esto vamos a poder resolver problemas que son casi imposibles para un ordenador cuántico, para un ordenador clásico. La computación cuántica básicamente es una nueva forma de entender y procesar toda la información del nuevo universo. Si quieres aprender más, suscríbete a mi Patreon y ahí vamos a ver con todo detalle, vamos a programar en ordenadores cuánticos reales y entender esto de forma mucho más profunda, todas las matemáticas. Así que si te gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos y espero que estéis genial.